constante de la cantidad que había al comienzo a subir en el coeficiente estequiométrico, que es invariable, a medida que el valor instantáneo del número de moles de esa sustancia va cambiando, lambda va cambiando. Bien. ¿Y para qué sirve el lambda ese? Mide para evaluar la composición del sistema. Ahora tenemos unos dibujitos tipo Disney para tratar de entenderlo. Bien. Recordemos que en las ecuaciones termoquímicas el coeficiente estequiométrico de lo que se consume es negativo y de lo que se produce es positivo. Bien. Entonces, la interpretación que tiene lambda es cuántas veces se ha llevado a cabo la reacción química en forma completa. Si da 1, quiere decir que se produjo una vez. 2 puede tener también números fraccionarios cuando todavía está en camino, digamos, ¿no? Si bien son teóricos. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos ahora tenemos una reacción de combustión del constituyente de hidrocarburo mayoritario en el gas natural, que es el metano. Bien. Si es una combustión completa, es decir, una oxidación total de los elementos del compuesto, el factor carbono con hidrógeno, el resultado es dióxido de carbono y agua. Bien. Supongamos entonces que nosotros pudiéramos ver cómo se lleva a cabo esta reacción. Si acá tenemos el metano, ahí tenemos los dos oxígenos, lo que pasa a nivel microscópico es que se rompen los enlaces carbono-hidrógeno, los enlaces oxígeno-oxígeno, se forman otros nuevos, tal es así que acá queda el dióxido y las dos moléculas de agua, ¿no es cierto? Quiere decir que cada vez que el sistema evoluciona, mínimamente tiene que encontrarse un metano con dos oxígenos. Si el metano se encuentra con uno solo, no pasa nada, ¿no es cierto? Para que se lleve a cabo una reacción una vez, tiene que encontrarse metano con dos oxígenos y entonces se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, ahora estamos diciendo esto es la unidad elemental de avance de esta transformación, es una vez la reacción, un metano con los dos oxígenos. Entonces, supongamos que tenemos en un reactor, estamos haciendo un ensayo a volumen constante, y tenemos una mezcla, o sea, un sistema multicomponente en los que están presentes los cuatro compuestos que participan de esta reacción, tanto los reactivos como los productos. Y que cuando los ponemos en contacto al comienzo, estos son los números de moles de cada uno de los cuatro. Entonces, ¿qué pasa cuando la reacción se produce una vez? Cada vez que se produce una vez la reacción, desaparece uno de estos y dos de estos y se forman aquellos, ¿no es cierto? Entonces, si teníamos 5 metanos, una vez se produce la reacción, uno desapareció, eran 4. Lo mismo con el oxígeno. En este caso, cada vez que se produce una vez, se consumen 2. Entonces quedan 6. Del dióxido, como es producto, va aumentando. Entonces, cada vez que se produce una vez, si al principio teníamos 2, uno más cada vez, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando lambda vale 1, o sea, cuando la reacción se produjo una vez, cambió la composición del sistema multicomponente. O sea que lambda, por lo pronto, cualitativamente, estamos seguros que nos indica o va variando cuando varía la composición del sistema. Podríamos hacer lo mismo cuando el lambda vale 2, seguimos eliminando 2 veces, o sea, otra vez más, se consumió otro metano, 2 oxígenos más, apareció otro dióxido y 2 aguas más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Fijémonos los 3 estados por lo que ha pasado al sistema. A medida que el lambda fue variando, la composición también fue variando. Nosotros ahora lo vimos gráficamente, ¿no es cierto? Para entender, para relacionar cómo lambda influye en la composición. Entonces vemos que lambda es una variable que está relacionada con el cambio de composición.
la composición del sistema, ¿qué pasa? Cualquier propiedad de tipo extensiva también cambia. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo la energía interna de una sustancia que de otra. Entonces, de acuerdo al calor que hay intercambiado con el medio, va cambiando las propiedades que le quedan al sistema a medida que evoluciona. Entonces ahora tenemos un ingrediente más que considerar para tener en cuenta el cambio en las propiedades. No solo es porque cambian las variables macroscópicas, como podría ser la presión a través de un émbolo, la temperatura, a través de un dispositivo externo que esté generando calor, sino que también como consecuencia del cambio en la composición porque se llevan a cabo reacciones químicas. Bien, entonces, las propiedades, cualquiera de las propiedades, podemos expresarla ahora no solamente en función de dos, como hacíamos en los sistemas de composición constante, sino que además va a depender de toda la composición del sistema, que de la forma más sencilla que se puede explicar o definir es a través del número de moles de cada uno de ellos que haya. Entonces, de acuerdo a los moles que estén presentes, la temperatura y la presión va a ser cualquier otra propiedad. Nosotros, por comodidad, para H, hemos elegido las dos macroscópicas T y P y después la composición. Para U, por comodidad, hemos elegido T y B y el resto de la composición. Podríamos haber elegido otras dos y hay otras expresiones. Nosotros para este estudio vamos a elegir las que acá vemos. ¿Y por qué nos preocupamos de H y U? Porque vimos que los calores de reacción los vamos a expresar a presión constante en función de H, a volumen constante en función de U. Pero nosotros vimos que toda esta sarta de número de moles la podemos expresar en función del grado de avance, conociendo el número de moles inicial y el coeficiente estequiométrico. Entonces, como cada número de moles de la definición de grado de avance se puede expresar de esa forma, ¿qué es lo único variable allá? Lambda. Todo lo demás depende de las condiciones iniciales y de la ecuación que se trate. Es decir, que podemos reducir esta función de un montón de variables a una función en la que solo son independientes tres variables, dos macroscópicas y el grado de avance, que resume o permite calcular la composición o el número de moles de todos los componentes del sistema. Esto, para poder llegar a una expresión matemática, simplifica muchísimo el análisis, pasar de un montón de variables a solamente tres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ver cómo podemos, o cuál es la expresión que nos va a permitir calcular diferencial H o diferencial U para estos casos en los que hay composición variable con variación de lambda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aplicamos la herramienta que tenemos en análisis matemático para calcular la diferencial total de una función que dependa de una variable que depende de tres variables independientes. Entonces, la variación total va a depender del aporte a esta variación de las variaciones de cada una de las variables independientes. Entonces, cuando varía T, un diferencial T, P, un diferencial P y lambda, un diferencial lambda como consecuencia de una transformación, conociendo estas derivadas parciales es posible encontrar la variación total de H. Y lo mismo para U. Entonces, no hay hasta ahora nada complicado. Tenemos la expresión. Con esto vamos bien, pero el tema es que con esta expresión, si no tenemos números o valores que nos sirven para encontrar estos datos, no los vamos a poder calcular. Entonces, el desafío es ir encontrando la forma de cuantificar los valores que participan de esta ecuación diferencial. Bien, dijimos que cuando la transformación es a presión constante, de los tres términos que aportan al diferencial QP o diferencial HP, son esos dos. Desaparece el diferencial P que va a cero. O en el caso del diferencial U,
desaparece ¿cuándo? Ya se durmieron. El diferencial B, ¿no es cierto? Vamos fácil. Les doy una mala noticia. Nosotros, en el programa 2013, hemos cambiado el programa de examen y ahora está mezcladito. Entonces, la triquiñuela de colgarse termoquímica ya va a ser más difícil, porque están muchas bolinas, no como antes. Así que, con cariño, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a tomar de los dos casos que veníamos viendo cuando la transformación es a presión constante. A volumen constante va a ser pues todo igual, nada más que en vez de P a P. Pero vamos a tomar un caso, que también es el más común, que es cuando las reacciones son a presión constante. Entonces, nosotros dijimos que el desafío que tenemos es encontrar cómo encontrar el valor de cada una de las nuevas parciales, para calcular esta suma. Entonces, para poder interpretar y encontrarle la vuelta a esto, vamos a ir analizando y viendo a ver qué miden cada una de esas parciales. Entonces, fíjense, para poder entender o interpretar qué puede llegar a ser esta parcial, consideramos el caso, anulamos la influencia del lambda. Entonces, bueno, a ver, supongamos que el lambda es constante. ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedaría la expresión? Y queda así, ¿no es cierto? Diferencial QP igual a solamente el primer término. Si nosotros recordamos la definición de calor específico, diríamos que se define el calor específico a presión constante como la parcial de H respecto de T a presión constante. En este caso, no solo P, hemos fijado también que el diferencial lambda sea 0, o sea que el lambda sea constante. Y en realidad, como estamos, ¿no es cierto?, estudiando un sistema multicomponente, no hablamos de calor específico solamente, sino de capacidad calorífica. Nos damos cuenta, razonando un poco, y decimos, si cuando no hay reacción química, o sea, cuando lambda vale 0, si igual hay una variación de temperatura, que significa un intercambio de calor, por analogía, esto es un calor sensible, porque es un calor que ha generado una variación en la temperatura. Y la forma de cálculo de calor sensible es a través de esta expresión. O sea que, más allá de que sepamos que esta es la definición de calor específico, nos damos cuenta también conceptualmente que esto está vinculado a una cantidad de calor que se transfiere por unidad de temperatura. Entonces, quiere decir que si somos capaces de calcular la capacidad calorífica de ese sistema multicomponente en un instante determinado, o sea, para un lambda fijo, vamos a tener el valor de esta primer parcial. Bien. ¿Y cómo se calcula esa capacidad calorífica? ¿Cómo se calcula? Y la capacidad calorífica de este sistema multicomponente será la suma de los aportes de las partes, o sea, de todos los componentes que lo integran. En este caso, hay M componentes. No importa si es reactivo o producto, porque nosotros estamos en un instante determinado. En un instante determinado queremos calcular cuál es la capacidad calorífica de ese sistema, de esa mezcla, y bueno, será la suma de los aportes de cada uno de los componentes a la mezcla. Eso quiere decir que es una propiedad extensiva. El total se calcula como la suma de las partes. Bien, o sea que tenemos la forma de calcular la capacidad calorífica. Cualquier propiedad extensiva, capacidad calorífica o la entalpía, también se calcula como la suma de los aportes de las partes. Si por ejemplo estuviéramos con la entalpía, también la entalpía del sistema sería a través de
polinomio. Ya vamos a hablar un poquito de por qué le hemos puesto el palo ese a los H individuales, ¿no es cierto? ¿Qué es ese? O sea, ¿qué hizo los H? Si nosotros tenemos la mezcla, H1 sería la entalpía de esa sustancia 1 en esas condiciones en que está la mezcla y cuando está formando parte de la mezcla. No cuando está solita la mezcla, sino cuando está formando parte de la mezcla. No siempre es igual, aunque las variables macroscópicas sean las mismas, la propiedad que tiene una sustancia cuando está sola a esa P y T o cuando está con otras que la acompañan y por lo tanto interactúan, aunque sea la misma P y T. Entonces, esta que está acá con el palo, que se llama entalpía molar parcial a esa P y T, es la que el valor de la contribución del constituyente 1 cuando está en esa mezcla. Bueno, el tema es conocer el valor. Imposible. Vamos ahora a la otra parcial que nos venía quedando, que era la derivada de H respecto del alfa cuando P y T es constante. Nosotros, para poder analizarla, hacemos lo mismo. Por eso hemos puesto acá, suponemos que T no varía, entonces el calor intercambiado va a depender solamente de este término, de la variación en la reacción química. O sea que este término implica una contribución al intercambio de calor, no porque varíe P ni porque varíe T. Este calor que contribuye al intercambio con el entorno se produce solamente como consecuencia de la reacción química. No varió P, no varió T, lo único que varió es lambda. Y como consecuencia de eso hubo un calor intercambiado entre el sistema y el medio. Quiere decir que esto es justamente lo que nosotros estamos buscando determinar, lo que llamamos calor de reacción a presión constante, es decir, el calor puesto en juego cuando se lleva a cabo la reacción química no solo con P constante, sino también a T constante. En esas condiciones, el calor de reacción es igual al calor intercambiado y se puede calcular como la variación de entalpía entre el estado final menos la del estado inicial. O sea, es una función de estado. Ahora, de nuevo, bueno, hemos interpretado lo que es. Ese era el calor de reacción. ¿Cómo lo calculamos? Y bueno, tenemos que ver a ver de qué forma nos rebuscamos para encontrar esa parcial. Nosotros acabamos de decir recién que H, en determinadas condiciones macroscópicas de la mezcla, será la suma de los aportes de las partes en esa mezcla a P y T. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar esto a P y T respecto de lambda. Nosotros tenemos que H depende de N. Depende de cada uno de los N, no solo, uno o otro. Si cambian los N, H cambia. Y además, los N cambian cuando cambia lambda. O sea, tenemos función de función. Entonces, para encontrar la derivada, aplicamos la regla de la cadena. Ustedes ya la conocen. ¿Sí? Bueno, entonces, yo no soy profesora de análisis, pero igual que ustedes me acuerdan de la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo era la regla de la cadena? Y acá tenemos un montón de variables. Entonces será, consideramos la influencia del primer término, todos los demás constantes, entonces tenemos que encontrar, o sea, será la derivada de H respecto de N1 por la derivada de N1 respecto de lambda. En este caso, cuando N1 es la variable, si N1 es la única variable, todo lo demás vale 0. Entonces, cuando varía N1, la única contribución será esta. Ahora analizamos el segundo término. En este caso consideramos variable solo N2, todo lo demás constante. Si N2 es lo único que varía, entonces
a esa P y T. Ahora, si recordamos que lo que era cada uno de los NI, era NI0 más A sub I por lambda, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos que calcular la derivada de NI respecto de lambda, el primer término es una constante, es 0. La derivada de A sub I por lambda respecto de lambda es A sub I. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cada uno de estos factores es el A sub I que corresponde a cada uno de los constituyentes. 1, 2, porque sea. O sea, el coeficiente estequiométrico. Positivo si es producto, negativo si es reactivo. Y veamos otra cosa. La derivada de H respecto de NI para todos los demás N constantes. Este sería el otro de los términos. Acá tenemos lo que es H, la tenemos que derivar, por ejemplo, respecto de N1 para todo lo demás constante. De acá para allá, si es constante, la derivada es 0. Y de este término, estamos derivando respecto de N1, o sea, N1 es variable, la derivada será el coeficiente por el que está multiplicado N1, o sea, H1PT. O sea que encontramos la forma de calcular cada uno de estos términos que participan de la regla de la cadena para la obtención del calor de reacción. ¿Y cómo nos quedó entonces? Miren todo este lío para llegar, por suerte, a una fricción muy sencilla. ¿Qué es lo que dice? El calor de reacción de un determinado sistema químico reactivo a una cierta P y T constantes se obtiene como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por las entalpías de cada uno de los constituyentes a esa P y T. Esta expresión que hemos visto tiene, digamos, unas consideraciones. O sea, esto sería como considerar, lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Acá está la expresión repetida acá. Entonces nosotros podríamos decir que es A sub I, la sumatoria de A sub I, HPTI para los productos, menos, le pongo el menos, como cada uno de los A sub I es negativo de los reactivos, ponemos el menos una sola vez afuera y nos queda toda la sumatoria de los reactivos. Entonces sería la sumatoria aplicada a los productos menos la sumatoria aplicada a los reactivos. Sería la entalpía, podríamos decir, esta es la entalpía final, porque es la de todos los productos, a esa P, y esta es la entalpía de ese sistema multicomponente inicial. Por eso decimos de los reactivos. Pero esto tiene ciertas consideraciones. Y estamos suponiendo que partimos de un estado inicial en el que solo hay reactivos y que están en cantidades estequiométricas. Y de un estado final en el que solo hay productos y están en cantidades estequiométricas. Por lo tanto, la reacción, si al principio estaban en cantidades estequiométricas, se produjo una sola vez. Haciendo esas consideraciones, nosotros podemos decir que esta expresión me está entonces relacionando la entalpía del sistema multicomponente de los productos menos la de los reactivos, o sea, estado final menos estado inicial. Bien. El tema es conocer. Los A sub I es fácil de conocer, ¿no es cierto? ¿Qué eran los A sub I? A ver. Y ahora tenemos que ver los HI. Los HI también los conocemos, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si la reacción no tiene un rendimiento del 100%? Bueno, nosotros lo que estamos analizando ahora son reacciones que se producen en forma completa. Es decir, están totalmente desplazadas hacia la derecha. En otra unidad, que es la unidad 9, vamos a ver cómo se puede conocer la composición en el caso de que
no se haya equilibrio químico. Entonces, un detalle importante, nosotros estamos estudiando entonces reacciones que se producen en forma compleja. Bueno, tenemos que conocer, a ver, los HI, estábamos por ahí, los HI. Nosotros conocemos la termodinámica, ¿tiene herramientas para conocer las entalpías de la sustancia? ¿Tiene o no tiene? A ver, ¿cuál? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, a ver qué tablas conocen, a ver, charlemos, repasen, a ver, sáquense la química orgánica de la cabeza. Acá, planeta termodinámica. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo la termodinámica se las rebusca para tener valores de H? Aportable. ¿Y de cómo hicieron las tablas? ¿Cómo hacen? Por ejemplo, las tablas que ustedes han usado en el campo práctico 1 o las que han usado en los gases ideales. ¿Ah? Ajá, experimentando en un laboratorio. Pero que las experiencias permiten conocer o calcular el valor de H o el valor de un delta H. Muy bien. Hace trampa la termodinámica, porque lo único que sabe hacer es calcular deltas, no valores absolutos. Pero se elige uno como referencia, se le atribuye valor 0 y usando esa referencia se mide la entalpía. Entonces hablamos de entalpía de tanto, pero en realidad hay que tener en cuenta que eso es respecto al estado de referencia. Es más, no todas las tablas tienen el mismo estado de referencia, ¿no es cierto? Pero después, para los balances, como a nosotros nos interesan los cambios, no de las energías, nos joroba cuál ha sido el estado de mientras que usemos la misma tabla para analizar cada caso, no hay problema. Ese es el desafío para poder encontrar ahora estos H, ¿cómo cambian? Porque ¿cuál es el problema que hay? El sistema cambia de composición. Entonces, si nosotros fijamos solamente un estado de referencia